Ya, ahora sí. Entonces vamos a hacer hoy día ejercicios de repaso. Este primer ejercicio es sobre lo último que hemos avanzado, para reforzar esa parte, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta los datos, ¿no es cierto?, que nos va pidiendo. Dice, calcular el valor de la acción cuyo dividendo trimestral, la anterior gestión, dice, ¿no es cierto?, fue, o sea, que ya ha pagado, de 1.500 bolivianos. El mismo que tendrá un crecimiento del 2% trimestral durante los 5 años siguientes. Posterior a ello, se tendrá un crecimiento trimestral del 1,5% por 2 años. Y finalmente, se tendrá un crecimiento a perpetuidad del 1% trimestral. Aplicar una tasa de descuento del 10%. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Comiencen a hacer, por favor. Lo primero que tendrían que hacer es tener los datos, ¿no? A ver, vayan resolviendo. Ya, para ir avanzando, entonces, lo primero que hay que hacer son los datos, como les dije, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer los datos. Eso es, yo sé que hay estudiantes que tal vez lo hacen directamente, pero para no equivocarnos y reducir los errores, es mejor siempre hacer los datos, ¿ya? Entonces, incluso en el examen tiene nota también el que hayan hecho los datos, ¿ya? Dice, ¿no? Como tenemos ahí un dividendo trimestral de la anterior gestión, se supone que es un dividendo ya pasado. Por eso le voy a poner D sub 0, ¿ya? Que ya ha sucedido, que ya han cobrado 1.500 trimestral, ¿sí? Luego, vamos a ver la primera parte. Va a haber un crecimiento, dice, del 2% trimestral. Entonces, anotamos G1, 2% trimestral durante 5 años. Y aquí tenemos N 5 años. Pero no podemos trabajar años con trimestres. Entonces vamos a convertir los 5 años en trimestres, ¿no? Entonces, ¿cuántos trimestres habrá en 5 años? Calculamos y es 20 trimestres, porque cada año tiene 4 trimestres, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos los 20 trimestres. ¿Ya? La segunda parte dice, va a haber un crecimiento posterior a ello, habrá un crecimiento de 1,5%, entonces va a haber un crecimiento 2. Anotamos G2 igual a 1,5% trimestral durante 2 años. Entonces esos 2 años otra vez lo volvemos a trimestres y eso nos va a dar 8 trimestres, ¿no? En 2 años tendríamos 8 trimestres. ¿Ya? Y finalmente, dice, se tendrá otro crecimiento del 1% a perpetuidad. Y eso lo anotamos como G3, igual a 1% trimestral. Donde N es indefinido o perpetuo, ¿no? En realidad no hay plazo, ¿sí? Y por eso ponemos N indefinido. Hasta ahí serían las 3 partes. Luego tendríamos el otro dato, el R, que sería 10%. Como no nos indica el tiempo, se asume que es anual, ¿sí?
Por lo tanto, tengo que convertirlo a trimestres, ¿no? Divido ese 10% entre 4, en cada trimestre tengo que aplicar un R trimestral que sería 2.5%. Esos serían los datos, entonces. Si se fijan, tenemos aquí 3 etapas porque tenemos 3 diferentes crecimientos, ¿no? Entonces, ahora ustedes vayan resolviendo cada una de las etapas. Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. ¿Ninguna pregunta de los datos? Para los que recién han entrado, hemos uniformizado ya los tiempos para trabajar todo en trimestres. ¿Ya? Entonces, ahora vayan resolviendo la primera etapa, luego la segunda y la tercera etapa, ¿no? ¿Ninguna pregunta? ¿Ya están resolviendo? Si alguien tiene la primera parte, me avisa, por favor. Vayan resolviendo, por favor. Los que recién están ingresando, tenemos ese ejercicio, vayan resolviendo para ir practicando. Y si tienen dudas, por favor, pregunten, porque esto va a entrar en el examen.
¿Alguien tiene ya resuelto la primera etapa? ¿Alguien quiere participar? Ya. Vamos a ir avanzando. Su silencio, o me dicen que están trabajando arduamente en el ejercicio, o no sé qué está pasando. A ver. Entonces vamos a empezar a resolver para ver cómo han ido haciendo. Vamos a hacer un cuadrito para entender las 3 etapas de este ejercicio, ¿ya? En la primera fila vamos a colocar, como son trimestres, vamos a hacer un cuadro resumido en realidad, ¿no? Porque no vamos a poder calcular todos los dividendos de cada trimestre, porque miren, la primera etapa tendría 20 trimestres. La segunda etapa tendría 8 trimestres, la que sería eh, con el segundo crecimiento, y la tercera etapa tendría n indefinido en realidad, ¿no? Buenas noches. Sí. Tu nombre, ¿ok? Luego vamos a dar una denuncia de tu parte con nuestras. Entonces, vamos a tener una primera etapa donde vamos a colocar el dividendo 0, 1500, y a eso ya le vamos a aplicar el crecimiento del 2%. Si hacemos 1500 más el crecimiento del 2%, van a calcular 1530, ¿ya? Luego, para la segunda etapa necesitamos también conocer el trimestre 20, ¿no? Porque en base al trimestre 20 vamos a obtener el dividendo del trimestre 21, que es de la segunda etapa, que es el verde ya, ¿no? Entonces, podemos hacerlo uno por uno, ¿no? En Excel se puede armar la tablita de manera muy sencilla y rápida, ¿no? Ustedes colocan el crecimiento y ya fácilmente se los calcula. Pero también podemos utilizar
la fórmula que teníamos en una tabla, ¿recuerdan? Donde decía dividendo, así decía, ¿no? Dividendo por paréntesis 1 más g con el crecimiento elevado a la n. ¿Ya? Y esta n, ¿no? Era un número menor al periodo que estábamos calculando. No sé si recuerdan. Sí, por decirles, si estaba calculando para el semestre 20, para el trimestre 20, el exponente tenía que ser 19. ¿Sí? ¿Recuerdan esa formulita? ¿Ya? Entonces, a través de esta fórmula podemos calcular. Como ya tenemos el dividendo 1, entonces colocamos, ¿no? En este caso, 1530 por 1 más g, que es el crecimiento del 2%, elevado a la 19. Si queremos para el trimestre 20, el exponente tiene que ser 1 menos, 19. Y les tiene que salir 2228.92. Quisiera que lo calculen y verifiquen, por favor, el dato. Carlos Alberto Valencia. Carlos Alberto Valencia. Veo su nombre, pero necesito saber si ha calculado y le sale el mismo resultado. No está Carlos Alberto Valencia. Está su nombre, pero ha abandonado la clase. A ver, Carolina Mamani Mamani. Carolina Mamani Mamani. Tampoco está Carolina. Ha abandonado. A ver, otro estudiante. Les recuerdo que cada vez que les estoy llamando se está tomando en cuenta su participación. ¿Ya? Javier Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Ha calculado el trimestre número 20 según esta fórmula? No, licenciada, todavía no, porque entra un poco tarde y estoy copiando recién, estoy sacando recién, licenciada. Simplemente tiene que utilizar esta fórmula que he puesto y calcular. Disculpe, licenciada, ¿cómo aplicamos esa fórmula en el Excel? No, en el Excel puede ponerse usted, digamos, el dividendo con fórmula puede hacer. Sin embargo, aquí lo que quiero es que vean lo útil que es la fórmula para saltar en el tiempo, no estar haciendo uno por uno. ¿Ya? En Excel tiene varias formas para hacer, ¿no? Porque arma su tablita y puede hacer el crecimiento. Sin embargo, ¿esto cómo podría ser? Vamos a volver a copiar. ¿Ya? Pegar, vamos a poner. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar. Aquí está. El dividendo 20, ¿cómo vamos a calcular? 1530, que es el dividendo 1, por 1 más g, que es el crecimiento, elevado a la 19. Y eso le va a dar 2228.92. Verifiquen, por favor, porque si en el examen no saben de dónde ha salido, no les va a salir ningún resultado, ¿no? Necesitamos que por favor corroboren. Sí, ese es el resultado. Ya, miren, he saltado del tiempo 1 al tiempo 20. Y así puedo ir saltando gracias a esta formulita. Que no es nada más, miren, voy a reiterar. Si quiero el cálculo para el dividendo 20, el exponente es un número menor. ¿Ya? Si es el dividendo 20 el que estoy buscando, el exponente es 19. Si fuera el dividendo 25 el que estoy buscando,
el exponente va a ser 24. ¿Ya? Entonces, después una vez que vemos la formulita, reemplazamos nada más. Aquí tenemos el dividendo 1 por 1 más g, que es el crecimiento en esa etapa amarilla. El crecimiento es 2%. Si es que estuviéramos en la etapa verde, aplicaría un crecimiento del 1.5%, ¿no? Y si estuviera en la etapa azul, el crecimiento sería del 1%, ¿no? Entonces yo estoy haciendo el 20 que está en la etapa amarilla, la primera etapa. Ya de esa manera he obtenido eso. Vamos a resolver entonces la primera etapa. Nos vamos a olvidar de las otras dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a resolver la primera etapa? Si se fijan, puedo utilizar la fórmula de dividendo con crecimiento constante, ¿ya? Es esta formulita. Esta, ¿sí? Que también la tienen en la guía. ¿Por qué aplico esta fórmula? Porque primero tengo crecimiento, G. Segundo, tengo plazo, N, ¿no? Tengo aquí plazo, ¿cuántos trimestres son? 20 trimestres. Tengo plazo. Conozco el dividendo 1 de esa etapa. No tengo todos los datos. Entonces, simplemente reemplazo y tiene que salirles que el valor de esa acción en esa primera etapa va a ser 28.509.86. Verifique, por favor. Entonces, reemplacen en la fórmula y tienen que llegar a este resultado. Ya tienen un minuto. Resuelvan, por favor, eso. Reemplacen en la fórmula y verifiquen si llegan al mismo resultado. Les recuerdo que en la fórmula tenemos valores absolutos, o sea que si algún resultado les sale negativo, ¿no? Con el valor absoluto todo se vuelve positivo. Pero calculen para ver si llegan al mismo resultado.
¿Alguien ha obtenido ya el resultado? Chicos, están muy pasivos, muy calladitos. Necesito que respondan si han hecho, si alguien lo ha hecho ya. ¿Ya alguien ha resuelto? A ver, llamaremos. Si nadie participa, vamos a tener que llamar. Esmeralda, Berna. Esmeralda. ¿Ya ha calculado? Esmeralda. ¿Abandonó la clase? A ver, Jocelyn Mamani. Jocelyn Sí, Mamani. licenciada, estuve resolviendo en la calculadora, pero me ¿Ya? salió 80.61 y está mal. Algo. Tiene que volver, justamente por eso les hago practicar, porque tienen que conocer bien su calculadora también. En Sí, algunas calculadoras necesitan poner los paréntesis correctos, en otros lo calcula directo, ¿no? Hágalo hágalo por partes, ¿no? Y va a tener que llegar a este resultado. ya, A ver, licenciada. ya está entonces usted, ya le he anotado. Jocelyn. Omar Acarapi. Omar Acarapi. Muy buenas, licenciado. ¿Cómo está, Omar? Estoy calculando y no me sale tampoco, licenciado. No le escucho muy bien, Omar. No me sale, licenciado. ¿No ha resuelto? Me sale otro resultado. ¿Sale este resultado? No, me sale otro resultado, me sale. Dos. Hay algún problema. Sí, Ya, licenciado. tendríamos que reemplazar. En D tendríamos que poner el dividendo 1, que sería 1530. Valor absoluto, 1 sobre R. R en este caso sería 0.025 menos G. ¿Ya? G, ¿cuánto sería? G, ahí tenemos todos los datos ya aquí. G sería 2%. Entonces sería 0,02 menos 1 sobre, otra vez, 0.025 menos 0,02. Por paréntesis, 1 más 0.02, que es el crecimiento del 2%, dividido entre 1 más R, que sería 0.025. Todo eso elevado a la N. N tendría que ser 20, ¿no es cierto? Porque son 20 trimestres los que estamos tomando en cuenta. Tal vez ahí es donde se han equivocado, ¿ya? Una vez que hayan reemplazado, tienen que N va a llegar ser a 20, licenciada, 28.500. disculpe. ¿Sale? N va a ser 20, licenciada. O 19. Dice,
Le hice un favor, ¿será posible que lo pueda escribir en números para entenderle mejor? Porque igual ¿Cómo un poco me he dice? enredado. ¿Lo puede poner con números para entenderle Ya, mejor? Porque ya, igual me he enredado. ya. Vamos a reemplazar. Ya me ha salido a mí, licenciada. Eso Qué sale. bien, qué bien. Esto sale, ¿verdad? Elevado al 20, ¿no? Al 19. Al 20, claro. El 19 era simplemente para calcular el dividendo 20, ¿no? Sí. Ay, ¿dónde está César? Estoy copiando el cuadro. Es que no quiero copiar, quiero reemplazar ahí mismo. Ahí mismo quiero reemplazar. Sí sale. Ya, no, no sale. Ahí mismo voy a reemplazar, ¿ya? Entonces, en el dividendo voy a colocar 1530, ¿no? Se va a mover todo, pero 1530. Y esto va a correr así, ¿no? Todo está en valor absoluto, ya saben. R, en los datos ya está, 0,025. G va a ser 0,02, ¿sí? Vamos a ordenarlo un poquito. Ustedes ya tienen la fórmula, ¿no? Lo que estoy haciendo es... Luego tendríamos otra vez R menos G. Esto lo vamos a recorrer más allá. Ahí. Ya, y otra vez reemplazamos aquí. Se iba el 1. Ya. Ese es el problema, se nos va a ir aquí. 0,02. Seguimos avanzando. ¿Ya? En G voy a reemplazar entonces el crecimiento del 2% en valor. Y N aquí sería 20. Ya he suprimido muchos signos, los valores absolutos, pero ahí tienen el reemplazo. ¿Ya? Ustedes ya tienen la fórmula ahí completa. Ahora sí, ya tienen los datos. Ahora sí tiene que salirles el resultado. ¿Ya? Sí, ya sale. Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí. Ya tienen más claro. Como les digo, miren, no había ningún problema. Aquí era tomar en cuenta todo lo que tenemos como datos de la primera etapa. Nada más. ¿Ves? Ahora vamos a pasar a la segunda etapa, ya que sería el verde. ¿Ya? Sin embargo, para el verde, fíjense, necesito calcular el dividendo 1. Me voy a hacer un otro tiempo ahí, ven en rojo, esto. Me estoy creando otro tiempo. El trimestre 20 va a ser mi trimestre 0. Y en base a eso voy a calcular mi dividendo 1. Y como son 2 años que dice aquí para el crecimiento del 1,5% trimestral, en 2 años tengo 8 trimestres. Entonces voy a hacer el cálculo del primer dividendo y del último dividendo, que sería el dividendo 8. ¿Ya? Entonces, sobre la base del último trimestre de la etapa amarilla, que sería el trimestre 20. Entonces, a este dato de 2.228 voy a aplicar el crecimiento del 1,5% y tiene que salirles 2.262.35. Verifiquen, por favor, ese dato.
Voy a repetir. Al trimestre 20, que es 2.228.92, le aplico el crecimiento del 1.5% y me tiene que dar 2.262.35. Ya, verifiquen eso, por favor. Se nos está acabando el tiempo, voy a volver a habilitar otra reunión. ¿Ya? Si se corta. Vale el mismo resultado, licenciada. 2.272,35. No juegan solitarios, como ya contamos, todavía hay algún inconveniente con las luces también, por la pandemia.